buen día. Hoy nuevamente estamos con Celebremos Colombia, 15 de mayo del 2024, y tenemos muchos motivos para celebrar. Hay uno que quería rescatar hoy, y es que uno de los espacios de conservación más grandes de Colombia al sur, que es todo el Parque de Chiviriquete, consiguió financiación por parte del gobierno alemán por los próximos 30 años. Esto excede cualquier gobierno local que nos hayamos imaginado y compromete una parte del país que es muy importante y que conserva una proporción no menor del 30% de las aguas frescas de la Amazonía. Entonces, bueno, es un voto de confianza y una alianza entre países para conservar y para tener un espacio de naturaleza bonito. Te complemento, Carlos. Eso se le debe en buena medida al trabajo de Patricio von Hildebrand, y su esposa Bárbara con la fundación que tienen ellos de Puerto Rastrojo, precisamente en el mismo edificio donde vivo. Y Patricio ha sido el adalid de eso. Significa $1 millón anuales, $1 millón anuales que les van a ofrecer. Patricio, yo no sé si tú sabes algo de Patricio. La Universidad de los Andes, cuando se inauguró, tuvo lo que se llama un decano residente. Decano residente, eso existe en Harvard, por ejemplo. El decano de administración de Harvard vive en Harvard. Entonces Mario Lacerna, con muy buen sentido, trajo a von Hildebrand, hijo de uno de los principales contradictores de Hitler. Hitler persiguió el abuelo de Patricio por toda Europa, quiso matarlo, estaba sentenciado a muerte, un filósofo de la resistencia impresionante, siempre propendió por luchar contra el antisemitismo, etcétera. Terminó vivo, afortunadamente, sus años en la Universidad de Fordham, creo, en Estados Unidos. Y bueno, pues el abuelo de Patricio nació aquí en Colombia, mientras que su papá era el decano de estudiantes en la Universidad de los Andes. Y y hay otros, por Hildebrand, que trabaja en el Amazonas, etcétera, etcétera. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, simplemente para complementarte eso, porque Patricio lleva muchos años trabajando en eso. Es una de las rutas de las FARC, es una de las rutas de las FARC. Ellos no ocupan el parque, pero impiden el acceso al parque porque es parte de sus rutas. Entonces esto va a permitir, ojalá, que se pueda acceder al parque de una forma más pacífica, etcétera. Y complementar lo que aquí habías dicho, ¿ok? Muy bien, Excelente, bueno. Y muy hoy bien. tenemos un invitado muy especial que claramente estamos muy contentos de recibir y que sin más preámbulo, pues David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Celebremos Colombia. Gracias, Carlos, a ti y a Gustavo por la invitación a participar en esta iniciativa que cuando ustedes me lo comentaron, pues me ha gustado mucho. Me parece muy adecuado partir de lo positivo para construir país. Excelente, excelente. Bueno, nos gustaría saber un poquito más de ti para todas las personas que no te conocen. ¿Qué les gustaría compartir de ti, de tu experiencia, de tu vida? Bueno, yo soy David Felipe Acosta, hijo de dos personas de un matrimonio de paisas, como vemos, y de una familia muy numerosa, 10 hijos. Yo soy el 10º, el último de ellos, por lo tanto he absorbido conocimiento y forma de ver la vida desde la cuna de forma diversa. Eh, Soy ingeniero, padre de familia, de 2 hijos maravillosos y de mi esposa, que la quiero mucho. Y pues he estado trabajando en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de la energía desde que he salido de la universidad. Tuve la fortuna de conocer a Gustavo González en el Executive MBA en los Andes, y pues como uno de mis estudios posteriores a graduarme como ingeniero electrónico. Y bueno, he estado trabajando en Antioquia, en Medellín, he estado en Bogotá 22 años, estuve en Roma unos 4 años y medio, y actualmente estoy trabajando en una multinacional de energía eléctrica en Madrid. Bueno, excelente. Bueno, pero te faltó que, como buen paisa,
Duraste 20 años buscando finca y creo que durarás próximamente los otros 20 tratando de venderla. ¿Sí o no? Que me encanta la finca, la conseguí en Cundinamarca en- y me encanta esa región. Qué bueno, qué buena cosa, qué buena. Bueno, y con todo y que eras el Cuba, tengo entendido que te tocó trabajar para la bicicleta, ¿o no? No, todo no te lo daban regalado, ¿no? Te tocó trabajar para la bicicleta, ¿no? Sí, hoy esto lo llamarían explotación infantil, pero lo que pasa es que el cuento que Gustavo hace alusión es que un día pues mis amigos del barrio tenían ya bicicleta y yo no tenía. Entonces yo usaba una de mi hermano que me quedaba grandísima, entonces le dije, papá, yo quiero una bicicleta como mis amigos, y me dijo, perfecto. Y me puso a trabajar, me puso a trabajar, me dijo, el sábado tiene este trabajo y yo pagué mi bicicleta con trabajo. Yo no tenía más de 8 años, 7 años, no sé cuántos años tenía, por ahí 8, y así era la formación, ¿sí? Y fíjate Hoy que eso, Y fíjate que con buen sentido, tal vez la legislación, viendo el problema de los pelados en Chircales, que a los 3 o 4 años les tocaba cargar ladrillos y todo eso ya es muy poco lo que se ve. Sin embargo, hacen una legislación un poco fuera de contexto, porque si uno no aprende a trabajar desde pequeño, pues ya cuando lo madrean a uno en el trabajo más grande, lo frustran a uno y no, lo mandan para el psiquiatra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender a trabajar desde joven y tienes toda la razón. Eso lamentablemente se llama explotación infantil y es algo indebido, es fuera, algún día esperamos que esa legislación como que cambie, ¿no? Muy bien, eh, muy bien. Eh, Oye, Felipe, una cosa que me parece importante, yo no quiero herir tu modestia en lo más mínimo, es ese tema de la tarjeta credencial. Cuéntanos cómo fue Codensa, eso, cómo fue eso. a ver, ¿te refieres No, a la tarjeta Codensa, sí, Codensa, tarjeta Codensa, sí, sí. Codensa. sí, crédito fácil Codensa? Sí. Crédito fácil Codensa fue digamos, un servicio que creamos desde cero, lo concebimos producto de que nos estábamos preparando para la apertura del sector eléctrico. Eh, Prácticamente fue creado inicialmente en una servilleta, diríamoslo así, y empezamos a trabajar en ello. Al principio, pues tuvimos, como era natural, pues, digamos, rechazos de parte de sectores que decían pues, que no conocíamos eso, que era natural. Eh, Teníamos, digamos, dudas al interior de la compañía si eso se tenía que sacar. Y pues lo fuimos construyendo con mucha dedicación, siempre con mucha, digamos, necesidad de construir algo desde cero, entendiendo los quiebres que había en el mercado en ese momento, entendiendo que una familia de estrato socioeconómico bajo, pues le quedaba muy difícil acceder a un computador, porque lo recuerdo bien en ese momento, máximo un banco le prestaba unos 550.000 pesos para un computador, cuando un computador más las impresoras en ese entonces valía 1.200.000. Nosotros empezamos a entender que muchas de las cosas que necesitaban las familias de bajos recursos, pues necesitaban un mecanismo de otorgar el crédito de forma diferente. Entonces nos pusimos a estudiar mucho eso, obviamente a prestar con un modelo que redujera el riesgo de luego de pago o que redujera el riesgo de impago por parte de los clientes. Y empezamos a encontrar que el producto fue pues, muy bien acogido, empezamos a resolver necesidades muy básicas como la lavadora, como el computador, como utensilios que las familias bogotanas concebían que era un préstamo que hacían para mejorar la calidad de vida de la familia. ¿Sí? Ahí no se financiaban asuntos de lujo ni asuntos de otra índole, sino que se financiaban prácticamente asuntos básicos. Posteriormente a eso creamos la línea de Mejora tu Hogar, que era ir construyendo la construcción que se hace en Colombia, que es una construcción progresiva que la hacen
las mismas personas que van comprando material de construcción y van terminando su construcción. Y pues al final, sin darnos cuenta, empezamos a tener una gran acogida en el mercado y se convirtió en un negocio muy, muy relevante entre los agentes de crédito. Obviamente nos tocó aprender en la marcha de cómo hacer cobertura, de los Sarbanes-Oxley, de cómo asegurar que estos créditos pues, no tuvieran un default masivo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que tuvimos la fortuna de tener colaboradores y un equipo de trabajo excelente que venía de diferentes sectores con formas de ver estos modelos diferentes y pues creamos un modelo al parecer un poco único, tanto es así que ese modelo lo documentaron en Harvard como un business case. También estuvimos exponiendo ese modelo con el premio Nobel en su momento sobre la pobreza y de cómo resolver asuntos de la pobreza. También estuvimos en la Bolsa de Valores de Madrid explicándolo pues, y enseñándole a otras empresas a cómo hacerlo. Pero yo creo, si me preguntan cuál fue la clave de éxito de ese negocio, fueron dos. La primera es que entendimos dónde estaban los grandes quiebres del mercado y dónde estaban las grandes restricciones en el otorgamiento de crédito para esos sectores desfavorables. Y lo segundo es que lo integramos muy bien con el modelo de negocio eléctrico, por lo tanto teníamos un costo de reconversión del crédito muy bajo que nos permitía trasladar eso en beneficios en las tasas de financiamiento a los hogares. Bueno, pero ahí hagamos un paréntesis que es el que tú creías en la gente. Gente de bajos ingresos no estaba bancarizada. Habían, tengo entendido, 3 o 4 sitios donde podían pagar sus facturas y si era un inquilinato y perdía la plata, pues eso era un lío tremendo. Y tú comenzaste a premiar el hecho de que la gente pagara sus facturas y creo que ese era el nivel de crédito que tú otorgabas, que básicamente lo que era haber pagado 2 facturas o 3 facturas te llevaban a la posibilidad de poder responder por un crédito de ese tamaño. Sí, Entonces, así es. tú creíste en la gente, y creíste en la gente de bajos ingresos, no bancarizada, es decir, una serie de cosas que la industria financiera del momento no tenía ni idea, no tenía ni idea. Y Sí, creo que llevaste a tu empresa a ser un jugador financiero. Tengo entendido eso. Resolviste un problema financiero. sí, Decías, es que sí, conjuntamente con el equipo Gustavo nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que resolver era eh, facilitar el pago. Es de acuerdo. decir, algo tan simple, nos dimos cuenta que teníamos muy pocas oficinas donde recaudábamos, teníamos muy pocos convenios con los bancos, los hall bancarios para poder recibir las facturas de energía. Entonces, una de las primeras tareas que nos pusimos con el equipo e inmediatamente entendimos eso fue ampliar la red de recaudos y la comenzamos a ampliar a una forma muy acelerada. Hicimos convenios, me acuerdo que fueron los primeros convenios que se hicieron con el Baloto, que estaba presente en los barrios de las ciudades. Con ellos hicimos una alianza muy bonita y así fuimos aumentando y pasamos de tener una centena de puntos de recaudo para una ciudad de 8 millones de habitantes a tener como 2.500 puntos de recaudo. Eso entonces acercó a los barrios toda la dinámica de pago. Eso fue el primer punto. El segundo punto es el que tú comentas y empezamos a construir un modelo de predicción de pago que empezamos a incluir unas variables, a correlacionar variables que inicialmente no se correlacionaban, pero que empezamos a entender que los estratos socioeconómicos bajos eran muy buenas pagas. Y especialmente porque los créditos los administraban normalmente casi un 55% las madres, pues, las mujeres en los hogares. Y segundo, lo que yo ya había comentado, que lo que se compraba o se financiaba a través de ese crédito fácil Codensa eran asuntos para reducir la vulnerabilidad a la pobreza. Es decir, que eran asuntos básicos. Recuerdo yo que empezamos a incluir ahí el tema de los seguros y precisamente yo creo que ese matrimonio del crédito, el seguro, pues permitió que los hogares empezaran a tener una mejor calidad de vida y a tener menos
posibilidades de vulnerabilidad a la pobreza si llegaban a darse casos extremos de la muerte de un ser querido o de quedarse sin trabajo, etcétera, etcétera. Recuerdo yo también que la fórmula que, además de que encontramos que eran muy buenas pagas, integramos algo, Gustavo, que estaba desintegrado, y es que, por un lado, los bancos prestaban el dinero, por otro lado, las grandes cadenas de almacenes vendían estos bienes, y lo que hicimos nosotros fue juntar todas las partes. Entonces, por un lado, nosotros otorgábamos el crédito, por otro lado, el establecimiento de comercio ponía, digamos, unos precios asequibles porque sabía que tenía un sistema de pago que le permitía asegurar el pago. Le aplicábamos descuento a los productos, le aplicábamos descuento al costo financiero, y eso permitía que el modelo funcionara bastante bien para el consumidor. Entonces, al final, ahora que me lo dices, lo recuerdo, o sea, recuerdas tú mejor el caso que yo, y es que cuando comenzamos, claro, el nivel de bancarización era muy bajo, o sea, muy bajo. En sectores socioeconómicos bajos estábamos hablando máximo un 38%, y lo que nosotros fue, sin saberlo, porque no fue el propósito inicial, sin saberlo, lo que estábamos dándole era el pase a que se formalizara el crédito y que las entidades, ya otras entidades bancarias, vieran que esa familia creó un historial crediticio, y entonces estas personas podían luego acceder a otro tipo de créditos con otras entidades para otro tipo de bienes. Fíjate que yo interpreto eso como que tú estás celebrando, es decir, te anticipaste a lo que nosotros hemos creado con este programa, porque tú en verdad estás celebrando, es decir, tú has celebrado desde el inicio todos estos aspectos, has creído esto que acabas de decir tú, descubrieron que verdaderamente la persona de bajos ingresos es una excelente paga, es una excelente Sí, paga, que la mujer es muy responsable en eso, pues finalmente es la que le toca criar los pelados, etcétera, así, ahí no hay posibilidades de cerveza, ni aguardiente, ni nada, tipo de cosas, ¿no? Entonces, vienes celebrando Colombia, ¿y tú qué celebrarías hoy de Colombia? pues yo celebraría muchas cosas, pero digamos que producto de, de la oportunidad que me ha dado la vida de estar en otras latitudes, en otras culturas, yo lo que siempre observo en el colombiano en particular es un gran compromiso con los proyectos colectivos, un gran compromiso con el trabajo, un gran compromiso con sus obligaciones una vez se establece. Es decir, el colombiano es muy buen trabajador, es una persona comprometida, es una persona que busca que las cosas queden bien, es una persona que la cultura del servicio la tiene, digamos, muy dentro de su ADN. Por lo tanto, le gusta que cumplir con las cosas que se le encomiendan. Digamos eso en grandes términos generales. Yo, por fortuna del trabajo, he tenido la oportunidad de interactuar con culturas de Centroamérica, de toda Latinoamérica y de Europa, de algunos países, y esto es lo que encuentro del colombiano. El colombiano es muy trabajador, es muy trabajador, y es, y es en ese sentido, siempre quiere hacer las cosas bien. Y eso yo creo que es una base fundamental que tenemos. Sí, yo pienso que a partir de ahí podemos construir muchísimas cosas. Y si eso se traslada al tema del mismo compromiso que se tenga con las normas, el mismo compromiso que se tenga con la ética, que en general el colombiano promedio es muy ético, y ese compromiso con, las, con, con la convivencia común, pues es un elemento muy relevante. David Felipe, ¿y por qué me da la sensación que no suma el trabajo? Es decir, el colombiano individualmente es, como dices tú, más que una máquina, es verdaderamente un trabajador de miedo. Pero a veces tengo la sensación que no suma el trabajo. Puedo estar equivocado.
Sí, efectivamente, pienso lo mismo que tú, Gustavo, en el sentido de que a veces nos faltan unas gotas de pragmatismo, Ok, ¿sí? sí, sí, Y ese compromiso se exacerba tanto, como sabemos que a veces, como las cualidades, cuando se exacerban tanto se vuelve un problema, ¿sí? Se exacerba tanto sí, que el pragmatismo se pierde. Y al perderse el pragmatismo se pierde la suma de la que tú hablas, ¿sí? ya, ya, ok. ¿Y qué crees ahora que estás en la cultura en que estás, Europa, etcétera? ¿Allá sí suma el trabajo? Sí, sí suma, es por ese pragmatismo. Ya, Entonces se enfocan mucho en lo que realmente vale la pena, ¿sí? E ok. invierten ahí mucho esfuerzo y entonces así el esfuerzo resultante es menor, pero a su vez el resultado de lo que se proponen es mayor. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, Carlos, tú. No, pues yo quisiera entender de ese compromiso del que está hablando David Felipe, cómo, pues cómo atarlo, porque además estábamos viendo que finalmente las personas que estaban tomando las mejores decisiones de pago, ¿no? Las más comprometidas eran mujeres, que no sé hasta qué punto eran mujeres con un trabajo formal, sí tenían ese compromiso más allá de tener un contrato o un vínculo laboral o algo por el estilo, porque al final es ese compromiso con su familia, es ese compromiso con ella misma, de sacar las cosas adelante, de pronto sin tener tantas alternativas. ¿No? Quisiera saber si eso es como algo que no es menor, ¿sí? Y que, digamos, en todos lados se está hablando de darle oportunidades equiparables a hombres y a mujeres y digamos que de tener ahí una aproximación distinta, pero eso va más allá de ser un tema laboral, y que sea formal, sino que además es completamente informal, no hay un contrato como tal, pero es algo que está muy interiorizado y es ese compromiso de sacar adelante la familia. Y parte de lo que implica es que materialmente pues se tengan los recursos para salir adelante. Es, Sí, yo coincido contigo, es decir, hay un compromiso, pero también hay un compromiso tácito, perdón, un compromiso implícito, pero a su vez tácito, y es que cuando tú a una familia colombiana de bajos recursos eh, le tiendes alternativas estructuradas, reales, hay un compromiso real a cumplir. Eso es algo que es importante porque toda la política pública, desde mi punto de vista, debería irse hacia eso, no al asistencialismo, sino a generar compromisos es decir, yo facilito, digamos, el acceso, en este caso al crédito, o facilito el acceso al trabajo, pero hay un compromiso de entregar unos resultados, comprometerse con unas obligaciones en general al colombiano le gusta eso. De eso, ¿por qué lo digo yo? Porque nosotros también tuvimos una experiencia muy bonita y yo estuve muy cerca de eso, tanto en Antioquia como en Cundinamarca y Bogotá, con el tema del hurto de la energía. Y resulta que es que al colombiano le gusta formalizarse como ciudadano y que sea reconocido como ciudadano con derechos y deberes. Y además le gusta estar insertados dentro de esa dinámica de ser un ciudadano. Entonces, cuando se regulariza, por ejemplo, en este caso, el servicio de energía, el colombiano muy responsablemente asume ese compromiso. Y cuando tú te comprometes como compañía a iluminar las vías públicas, cuando te comprometes a entregar un servicio de calidad acorde con la persona que está pagando, pues ahí hay un compromiso y es la norma general. Lo que pasa a veces, Carlos, es normal, al final y cada vez más eh, la percepción no se forma por la mayoría de estadísticas, sino que se forma por unos pocos. ¿Sí?
que es lo mismo que nos pasa a los colombianos en el extranjero. Pues, claro, a los colombianos en el extranjero nos encasillan de una forma, en general a todos los colombianos sin distinción a veces, pero cuando las personas conocen la forma en que un colombiano trabaja y demás, yo positivamente he visto que, al menos con mis colegas y todo eso, siempre reconocen en los colombianos gente muy profesional y muy capaz. Excelente, excelente. ¿Qué tendríamos que hacer para construir esa red de compromiso para que evitemos el hurto, el engaño, la cultura del atajo, del dinero fácil? ¿Qué se te ocurre? Derechos y deberes es una regla básica. Es decir, en toda transacción de ese tipo, pues sin ser utilitarista, es en toda transacción, en la emocional o en las transacciones económicas del bienestar de la familia, derechos y deberes. A veces nos enfocamos mucho en el derecho o a veces nos enfocamos mucho en los deberes y no en el derecho, y es generar claramente la ecuación. Y eso, cuando las reglas de juego están muy claras, el colombiano responde muy bien a esas reglas de juego. Cuando tú has tenido oportunidad, ahí, Felipe, de ver varias regiones, porque pues tú formas parte, digamos, del equipo ya que está mirando muchas regiones, tu compañía mirando muchas regiones, no solamente la región latinoamericana, otras regiones, etcétera. Pero si nos concentramos, por ejemplo, en la región latinoamericana, ¿qué contrastes ves tú del colombiano con otros? Y lo pongo en términos positivos, digamos, lo pongo en términos, tú ya nos has dicho la cuestión del compromiso, el trabajo, etcétera. Pero ¿cómo ves tú la región latinoamericana y dentro de esa región, cómo ves a Colombia? ¿Y qué celebras de Latinoamérica? Porque eso hay que decirlo también. Pues yo lo primero que celebro de Latinoamérica es que Latinoamérica es un crisol de razas, ¿sí? Proveniente de muchas migraciones, diásporas, etcétera, etcétera. Y eso ya de por sí nos hace individuos que nacemos con pensamiento divergente y con la diversidad incorporada. Ya. Y eso es muy relevante, es decir, es muy escaso encontrar en Latinoamérica que la diversidad no sea aceptada, ¿sí? La diversidad hace parte intrínseca de nuestra forma de ver la vida, en el trabajo, etcétera, en todos lados. Lo otro es esa forma positiva con que vemos la vida y esa ilusión con que vemos la vida. Tú me preguntabas de experiencias en la empresa cuando hace tiempo hacíamos mediciones de satisfacción laboral en todas las empresas y las de Latinoamérica punteaban mucho, 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 mucho. Y ese era ese optimismo frente a tener un trabajo, ese agradecimiento a la vida por tener la posibilidad de llevar, digamos, un sustento a las familias y tener un proyecto de vida laboral. Entonces, en ese sentido es lo que yo veo más positivo de la región de Latinoamérica. Es decir, que se, digamos, agradece mucho el hecho de que tenga posibilidades de. A eso yo sumaría el tema del mestizaje, ¿no? El tema del mestizaje me parece fundamental. Yo estaba pequeño cuando por primera vez mis padres me llevaron a Europa. Me acuerdo caminando allá por Piccadilly Square que yo vi un moreno, seguramente del Caribe, tipo alto, buen, mocísimo el personaje, con ese color moreno que es muy especial del Caribe, ¿no? Seguramente era hijo de un holandés, seguramente con una mujer morena. Oye, agarrado de la mano de una sueca espectacular, espectacular, iban camuidos de la mano, y bueno, tú te imaginas a los 14 años que le está bulliendo a uno todo, pues esa mona me pareció espectacular. Pero ¿sabes qué pensé? Dije, les llevamos 400 años, les llevamos 400 años. Es decir, de aquí a que ellos logren verdaderamente la fusión cultural y racial que Latinoamérica ha logrado, les va a tomar 400 años, porque eso no es de la noche a la mañana.
Y fíjate que eso nos educa a nosotros dentro de una aceptación de esa diversidad. Para nosotros el mestizaje es lo más natural y en lo más mínimo crea un rechazo porque la persona tiene un color de piel diferente, etcétera. Fíjate eso, cosa que no se logra por legislación. Fíjate en Estados Unidos todo lo que se ha hecho constitucionalmente, qué grandes reformas, qué etcétera, pero es una formalidad, porque eso va por dentro, eso va por dentro. No sé qué opines. Sí, si me lo permites, te doy un ejemplo pragmático de eso, Ok, práctico, muy bien. y muy diciente de eso que tú estás diciendo y que refuerza la idea tuya. Eh, si mal no me equivoco y lo recuerdo bien, la migración más reciente de los venezolanos a Colombia Sí, sí. fue casi, estamos hablando como de 3 millones y Sí, medio, ¿no? unas cifras impresionantes, impresionantes. Separando aquello, vuelvo e insisto lo que he dicho en la entrevista, que a veces las opiniones se forman con números demasiado pequeños, es decir, el 0,001% de los venezolanos, algunos no se acomodan Claro, no se acomodan a la disciplina de la sociedad que claro, lo está recibiendo. claro, claro. Pero dejando eso a un lado, haber recibido, ¿cuánto fueron? Como 2,5 millones, 3,5 millones de venezolanos. Sí, Esto muestra una gran capacidad de absorción y de comprensión. Y si miramos lo mismo en el caso de Ecuador, Perú, Chile, Brasil, que han acogido venezolanos, Panamá. Y si ustedes observan los debates que hay en Europa, pues porque han llegado 100.000 emigrantes. tú te imaginas, cuando yo miraba esa ¿Sí? misión, tú te imaginas, Y eso lo he hablado con mis colegas acá en así, Europa. Cuando les mostramos las cifras, mira, se dice, a Colombia llegaron 3,5 millones, 2,5, no recuerdo ya la cifra bien, Gustavo, pero igual son órdenes de magnitud muy relevantes. Sí, Y ningún, que al menos en los círculos que yo conozco y converso, pues un colombiano dice, esto es una tragedia, ¿no? Es más, hasta positivo lo vemos, los hermanos de Venezuela, y la gente dice, no, y recordemos que es que hubo una época en que iban colombianos hacia Venezuela, y es, digamos, tanto socialmente como políticamente se acepta eso de forma casi que natural. Y mira lo que sucede en otras latitudes, que hay un ah, debate por 100.000, 200.000 emigrantes. no, es que Que, yo, que, yo me que yo pongo, no quiero desconocer la complejidad de esa problemática, pero lo que quiero es ver un poco las órdenes de magnitudes. pero ujú, fíjate que a pesar del mercado común europeo, que es una fantasía, ¿qué Sí, pasaría un si gran logro. 2 millones de franceses se van a vivir a Alemania? ¿Tú te imaginas así qué podría pasar con eso? Y hablemos antes del mercado común, ¿no? Cuando pues se Claro, agarraban por claro. todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso habla muy bien. Tú fíjate que la importancia, tenemos ahí una raza cósmica, como decía alguno, Sí, sí, ¿no? sí. Lo que ¿No? tú dices, muy adelantados. Ahora, lo que tú dices del mercado europeo, a mí, yo se lo digo a mis colegas europeos, es una cosa muy bonita el logro que ellos Sí, hicieron. En lo político es un grandísimo logro, es decir, es que inédito. sí, Es decir, sí. poner, después de lo que sucedió en su momento, a los franceses y a los alemanes juntos, y hoy por hoy eso hace parte de la historia remota. Sí, sí. Y ya, Y con vergüenza, sienten una total, vergüenza y un total, total. arrepentimiento y todas esas cosas. O cosas tan bonitas como el proyecto de la República Italiana, que es, Ya, que es relativamente reciente. Cuando uno mira eso, son historias muy bonitas y que creo que muestran, son proyectos políticos, a mi manera de ver, muy bonitos. qué bien, qué bien. Bueno, Carlos, bueno, pues para los próximos años, David Felipe, para que podamos seguir celebrando ese compromiso de los y las colombianas, con esos acuerdos, ¿qué crees que tenemos que mantener o que cambiar para poderlo seguir celebrando? Yo creo que mantener el compromiso, ese entusiasmo, ese agradecimiento a las cosas, a lo que nos sucede en el día a día, y reforzar
el tema del cumplimiento de las normas colectivas, del bienestar colectivo, del respeto por del respeto colectivo, ¿cierto? Es eso lo que a nosotros tenemos que mejorar sustancialmente, ¿sí? Y cuando eso lo logremos, pues todo lo demás se va dando casi que por adherencia y se crean círculos virtuosos. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es el metro de Medellín. Eso lleva como 20 y pico de años y yo pues he ido pocas veces, pero cada vez que voy es como si lo hubieran inaugurado el día anterior. Es como si lo hubieran inaugurado el día anterior, impecable. Nunca he visto gente tan servicial. Cuando lo ven a uno, pues a uno el rolo lo detectan de lejos. Y lo ven a uno despistado, ¿no? Lo ven despistado. ¿Qué se le ofrece? ¿A dónde puede ir? Es impresionante. Y yo creo que si esa cultura metro de Medellín la lleváramos al país, eso nos ayudaría muchísimo. La otra, Carlos, que yo me atrevería a decir, con toda la experiencia que estoy adquiriendo aquí, que David Felipe la conoce, el día que todos los colombianos apreciáramos el trabajo que hay detrás de un vaso de leche, no el precio, no el costo, el trabajo que hay detrás de un vaso de leche, seremos otra Colombia. ¿Sí o no? Seremos otra Colombia, seremos otra Sí, Colombia, seremos sí. otra, ¿no? Y que lo digas tú, Gustavo, que hoy te No, levantaste temprano a sí, trabajar sí, en el... sí, no, esto ha sido verdaderamente algo, un regalo de la vida, David Felipe. Esto ha sido un regalo de la vida y tú sabes que toda mi familia está por fuera y todo, pero Dios mediante aquí me quedo. Dios mediante aquí me quedo, David Felipe. Bueno, y aquí te estamos esperando, ¿no? Aquí te estamos esperando. Espero que no te tome mucho tiempo regresar, hombre. Eso sería estupendo, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta. Madrid, Roma, Madrid. Contrástame eso. Contrástame Roma y Madrid. Cada una tiene su atractivo. Roma es un museo abierto. Nosotros la verdad es que la pasamos muy, muy bien en Roma. Nos gustó la idiosincrasia. Las personas son amables, las personas te acogen. Es una ciudad, en ese sentido. Cuando uno aprende a vivir la ciudad y a caminarla, porque uno, por mucho que la conozca, todos los días descubres algo nuevo. Claro, claro, claro. Y es muy bonita. Madrid es una ciudad muy funcional, es decir, Madrid funciona muy bien. Es decir, es toda la recolección de basuras, el tráfico, los subterráneos para salir y entrar al centro de la ciudad. Es una ciudad muy bien organizada, muy funcional. Y la gastronomía es una gastronomía muy rica, muy multicultural. Entonces, sí, son dos ciudades como muy chéveres, hay que sacarle como el gusto a cada una. Son muy diversas, eso sí, son muy diferentes ambas ciudades. Ah, Y qué bueno. metámosle a ese contraste a Medellín y a Bogotá, de una vez. Pero ¿por qué hay Genial, que complicar genial. la vida, Carlos? No, mira, no, pero la tenemos claro, en esta familia la tenemos muy claro. Ambas ciudades hemos dejado grandes amigos, las hemos disfrutado, en una nacimos y vivimos nuestros primeros, qué sé yo, de 30 años, 28 años, en la otra estuvimos 22 años en Bogotá. Entonces son ciudades que conocemos bastante bien, cada una tiene sus cosas muy positivas y la verdad no lo digo porque el programa esté hablando de Celebremos, pero sí ha sido una actitud de vida de Gloria, mi esposa y yo, de donde vamos, acomodarnos a la dinámica de la ciudad y sacar el mejor provecho y no empezar a caer en el error de comparar las ciudades Ah, sí, no. o de empezar a decir es que allá hay esto, aquí no, cero, y lo hacemos a propósito, digamos, no comparamos las ciudades porque cada ciudad tiene sus ventajas. Lo que sí hacemos por regla general es empezar a vivir intensamente la ciudad. Detalles como estos, los médicos, inmediatamente buscamos médicos de la ciudad, ¿sí? Claro.
y eso hace que te acomodes rápidamente a la idiosincrasia, empiezas a entender la dinámica, que son muy diferentes, ¿sí? De acuerdo. Pero son ciudades donde hemos dejado grandes amigos y nos gustan. De hecho, sería muy difícil para nosotros elegir una de estas ciudades, ¿cuál? Sí, sí. Sí. Bueno, y ven la lista de médicos, luego, ¿qué más hacen? Ven la lista de médicos, pasean, No, caminan, paseamos, inmediatamente buscamos dónde están, que nos resuelvan las cosas diarias de la familia. Es decir, nos obligamos inmediatamente a incorporarnos en la dinámica de esa ciudad sin pensar en la que dejamos atrás. claro, claro. No, no, Mm. estos consejos son muy buenos porque tú sabes que yo trabajo con estudiantes y todo el mundo quiere irse, ¿no? Y eso me parece muy positivo. Pero yo siempre he sostenido, primero, para poderse ir hay que saber hacer la cama, hay que saber lavar la ropa y hay que saber cocinar. Y eso lo digo de hombres y mujeres, porque hoy muchas de las chicas de las alumnas mías no tienen ni idea que es una licuadora ni nada de este tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es fundamental, hay que ser muy independiente en eso. Yo te diría que, por ejemplo, cuando uno no tiene lavadora y todo, hay que saber dónde lavan la ropa. Entonces, cuando uno es estudiante hay que saber cómo es ese tipo de cosas. Pero a mí sí me parece que todo viaje es una universidad. Mucha gente me dice, yo Total. quiero ir a estudiar en el exterior. Yo digo, bueno, parte es la institución, a donde vaya, pero en realidad la ciudad es la universidad. La ciudad es la universidad. Sí. Es, ¿no? Y es increíble uno lo que aprende con un cambio de ciudad. Es decir, son muchas las cosas que tú tienes que asimilar en poco tiempo Claro. y te cambia todo el esquema de hábitos que tenías, ¿sí? Entonces, esa parte deja, a mi modo de ver, pues muchos aprendizajes. Y si tú vas con la mentalidad de no comparar y de mirar qué es lo bueno y acomodarte a eso bueno, se te hace más sencillo el acomodarte a la ciudad. Y uno nunca olvida ni la familia ni los amigos que tiene en las otras ciudades, nunca. Es más, sigues muy conectado con ellos y lo que hace es ampliar un poco la red de amigos. Sobre la independencia de que tú hablabas, totalmente cierto. Y cuando uno pasa de Colombia, que tiene, digamos, esas facilidades de acceder a servicio doméstico, y que lo puede acceder muchas personas, pues cuando vas a Europa ya la vida es otra y ya tienes que resolver muchas cosas por ti Claro, mismo. claro. Pero a nosotros nos pasó que cambiamos en eso cantidades y cuando llegamos ahora a Madrid, pues todo lo hacemos prácticamente nosotros, todo. Me tocó aprender a planchar. Oye, esa fue de las cosas buenas de la pandemia. Todos mis estudiantes aprendieron a cocinar, a lavar baños, ¿no? A hacer sus camas. Les dije, bueno, esa es la gran ventaja que me ha dado esto. Bueno, David Felipe, pues no queremos abusar de tu tiempo. Carlos, ¿tú quieres una última intervención? No, agradecer por este espacio, por la generosidad con la que has compartido estas experiencias tan valiosas y claramente tenemos mucho para seguir celebrando pues de estas aproximaciones que empezó con una empresa y que se han venido difundiendo en otras empresas, en otro tipo de servicios y en otros países. Y excelente, tenemos que seguir aprendiendo mucho de esto. Muy bien, pues muchas gracias. No, David Felipe, a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que ya es hora de cenar para ti. Nosotros aquí estamos en pleno mediodía y caramba, qué gusto verte de nuevo. Estaba viendo que estás como más calvo de lo que yo te vi la última vez y le estaba contando, le estaba contando a Carlos que fuimos a la misa del Papa con los indígenas del Amazonas, ¿te acuerdas? Sí, Y alguien claro. como que grabó toda esa misa y yo detecté que tanto tu barba como mi calva salían ahí en la multitud, ¿te acuerdas o no? Sí, claro. Ah, muy bien. Bueno, David Felipe, un abrazo para yo. Bueno, un abrazo a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Muy querido. Muy Listo. Bueno, chao. 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 Un abrazo.